Punto número 5. Un observador sobre un edificio tiene un nivel visual de 1,50 metros de altura. Al ver un automóvil estacionado, el ángulo de depresión de su vista es de 52 grados. Si la base del edificio se encuentra a 70 metros del automóvil, ¿cuál es la altura del edificio? Bueno, acá vamos a hacer unas consideraciones antes de comenzar a resolver el problema. Primero, tenemos que tener en cuenta que, como dice el problema, la distancia que hay desde el edificio hasta un automóvil que hay hasta acá, que suponemos que está acá, es de 70 metros. Además nos dice que la altura que tiene un hombre que está de este lado, suponemos que es un hombre que está parado ahí, es de 1,50 metros. Le vamos a llamar altura del hombre. Vamos a ponerlo con A. Altura del hombre igual a 1,50 metros. Además nos dice que el ángulo de depresión es de 52 grados. Siempre que hablamos de ángulo de depresión es el ángulo que está apuntando hacia abajo, es decir, este ángulo. Me genera una depresión para abajo. Este ángulo es de 52 grados. Lo que nos pide el problema es que determinemos cuánto vale la altura del edificio. La altura del edificio, que es esta. Le vamos a poner altura del edificio. Es lo que buscamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la altura total, o sea, la altura del edificio más la altura del hombre, y a eso le vamos a restar la altura del hombre para poder encontrar así la altura del edificio. Vamos de nuevo, nosotros vamos a encontrar esta altura, que es la altura total. Vemos que se formó un triángulo rectángulo, le vamos a llamar altura total. Como se formó un triángulo rectángulo, puedo hacer uso de las ecuaciones que ya habíamos presentado antes, dependiendo de los datos que tenga. Yo lo que tengo es el cateto opuesto al ángulo de depresión. Acá está el ángulo y tengo el cateto opuesto. Le puedo llamar B, como lo veníamos llamando, para que les sea un poco más familiar. Tengo entonces ángulo y cateto opuesto al ángulo. Yo lo que necesito averiguar es cuánto vale el cateto adyacente al ángulo. ¿Cuál de todas estas fórmulas me relaciona tanto el ángulo con el cateto opuesto y con el cateto adyacente? Estas fórmulas las descartamos porque es para encontrar los lados del triángulo, que no la podemos usar porque nos falta una. Pero vemos que acá podemos usar la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos entonces, decimos que la tangente del ángulo de depresión, o sea, del ángulo de 52 grados, va a ser igual al cateto opuesto al ángulo de 52, que lo llamamos B, sobre el cateto adyacente, que era la altura total. Lo que nos interesa calcular es la altura total, por lo tanto la pasamos para el otro lado, como altura total por la tangente de 52 grados igual a B. Nuevamente, despejamos la altura total, pasando la tangente dividiendo por el otro término, y nos queda tangente de 52 grados acá dividiendo B. Reemplazando los valores, la altura total es de 70 metros dividido la tangente de 52 grados. Esto nos da como resultado, poniendo en la calculadora, una altura total de 54,69 metros. Podríamos decir que esa es la respuesta, pero el ejercicio lo que nos pide en realidad es la altura del edificio. Y recordemos que recién acabamos de sacar la altura total. Lo que tenemos que hacer entonces es, a la altura total, restarle la altura del hombre para poder tener así la altura del edificio. Vamos de nuevo, paso a paso. La altura del edificio es igual a la altura total ya calculada menos la altura del hombre. Directamente vamos reemplazando los valores. La altura total entonces es igual a 54,69 metros menos la altura del hombre, que
La consigna nos decía que era 1,5 metros. Esto nos da como resultado que la altura del edificio es de 53,12 metros. Punto número 6. Un observador tiene un nivel visual de 1,80 metros de altura. Al ver la punta de un árbol de 15 metros de altura, su vista forma un ángulo visual de elevación de 41 grados. ¿A qué distancia horizontal se encuentra el observador de la base del árbol? Acá está el diagrama de la situación. Tenemos un hombre que se encuentra a una distancia de la base del árbol. El hombre eleva la vista y ve que el árbol tiene 15 metros del alto. Para poder ver a esta altura, el hombre tuvo que tener un ángulo de visión de 41 grados. Sería erróneo que nosotros marcáramos el ángulo de visión desde los pies, ya que esto nos daría otro ángulo distinto y los cálculos serían diferentes. Entonces, como el ejercicio nos pide que calculemos esta distancia, desde los pies del hombre hasta los pies del árbol, sería equivalente calcular la distancia desde los ojos del hombre hasta el árbol, ya que como vemos, la distancia es la misma. Por lo tanto, nuestra nueva incógnita entonces sería calcular esta distancia. La podemos llamar B. Además, tenemos que tener en cuenta que ahora el tamaño del árbol, teniendo en cuenta la visión del hombre, disminuyó. Ya no va a medir 15 metros, sino que va a medir los 15 metros menos lo que mide el hombre. Es decir, vamos a llamar a este lado como A, y este lado A va a ser igual a los 15 metros menos el metro 80 que mide el hombre. Por lo tanto, el lado A nos va a dar igual a 13,2 metros. Analicemos nuevamente. Nosotros tenemos este ángulo, tenemos el cateto opuesto al ángulo, que es A, y el ejercicio nos pide que calculemos B. Analicemos las ecuaciones que tenemos acá. ¿Cuál de estas ecuaciones trigonométricas nos relaciona el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo? El seno nos relaciona cateto opuesto e hipotenusa, la descartamos. El coseno nos relaciona cateto adyacente e hipotenusa, por lo tanto también la descartamos. Pero la tangente nos relaciona el cateto opuesto que estamos buscando y el cateto adyacente, por lo tanto usamos esta función trigonométrica. Decimos entonces que la tangente del ángulo, que es 41 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Lo que nosotros tenemos que calcular es B, por lo tanto pasamos B para este lado, multiplicando por la tangente de 41 grados. Esto va a ser igual a A. Como necesitamos B, ahora pasamos la tangente de 41 grados para el otro lado. Esto sería A sobre la tangente de 41 grados porque de este lado estaba multiplicando y pasa al otro lado dividiendo. Reemplazamos el valor de A, nos queda B igual a 13,2 metros dividido la tangente de 41 grados. Y poniendo esto en la calculadora, nos va a quedar que el lado B es igual a 15,18 metros. Por lo tanto, la distancia que hay desde los ojos hasta el árbol son de 15,18 metros, que es equivalente a la distancia que hay desde los pies del hombre hasta los pies del árbol.